por condensación. Con estos dos mecanismos podemos entonces lograr la polimerización de ese medo. Si utilizamos el mecanismo por adición, entonces lo que vamos a necesitar para empezar esa polimerización es añadir un iniciador al monómero. Lo que va a hacer este iniciador es abrir ese doble enlace que teníamos carbono-carbono, abrirlo, y va a lograr entonces que todos los monómeros, al ir abriéndose ese doble enlace, se van a ir uniendo, ¿sí? Cuando queda abierto, se van a ir uniendo formando la cadena. Este catalizador entonces separa la unión del doble carbono de los monómeros y va produciendo entonces que los electrones libres se van uniendo en una reacción química, ¿sí? Entonces, en una polimerización por mecanismo de adición, lo que vamos a tener es una iniciación, ¿sí? Que esta iniciación puede ser por algún iniciador, como por ejemplo el peróxido de oxígeno, donde por medio de calor, este iniciador entonces deja dos radicales libres, ¿sí? Y un electrón, y esto es lo que provoca que la doble enlace que tiene carbono-carbono se vaya abriendo y se vayan uniendo. Luego de esta iniciación, lo que vamos a tener es la propagación o el crecimiento de la cadena. Es decir, una vez que se inicia la cadena, los monómeros se van uniendo en la cadena a gran velocidad. Esto sucede hasta que el monómero tenga que hacer un recorrido mucho más largo al final para situarse al final de la cadena, y entonces cuando esto pasa, la velocidad empieza a disminuir. Bueno, cuando empieza a disminuir la cadena, quiere decir que ya en la velocidad en la cadena, quiere decir que ya estamos en un proceso de terminación del polímero, y esta terminación, ¿sí?, puede producirse por la adición de un radical libre finalizador, ¿sí? Así como poníamos uno que lo iniciaba, podemos poner uno que la finalice, o termina cuando dos cadenas se combinan, ¿sí? Y esto hace entonces que termine este proceso de polimerización. Acá tenemos algunos ejemplos de los derivados del etileno. Acuérdense que lo que veíamos recién, entonces, que teníamos el monómero de etileno, donde teníamos el doble enlace carbono-carbono y teníamos los 4 hidrógenos, ¿sí? Cuando este monómero se lo polimeriza, termina siendo un polímero que se le llama, o es conocido como el polietileno, ¿sí? Donde se pueden hacer bolsas, botellas, juguetes. Pero fíjense, decíamos que nosotros nos basábamos, ¿sí?, en este tipo de polímeros, nos basábamos en el monómero de etileno. Si nosotros reemplazamos al monómero de etileno por otro hidrógeno, como por ejemplo un grupo de hidrógenos, como este grupo que se lo llama grupo metilo, vamos a tener otro monómero que ya se va a llamar propileno. Este monómero, al ser polimerizado, va a producir un polímero que se llama polipropileno, ¿sí? Donde evidentemente va a también tener algunos tipos de usos, como detergentes, artículos moldeados, etc.
Si ustedes siguen fijándose, vamos a volver a tener el monómero de etileno, y en este caso el hidrógeno reemplazado por el grupo benceno, ¿sí? Donde va este monómero se llama estireno, y va a producir un polímero que acá hay un error, esto está sacado del libro, pero hay un error porque este monómero corresponde a este polímero y este monómero corresponde a este polímero, ¿sí? Hay un error, ténganlo en cuenta cuando lo estudien, ¿sí? Bueno, en este caso, este monómero de estireno provoca un polímero que se llama, que sería y se llama poliestireno, ¿sí? O por ejemplo, en este caso, que es reemplazado el hidrógeno por un cloro, por un átomo de cloro, por lo tanto el monómero se llama cloruro de vinilo, y el polímero se llama cloruro de polivinilo, que es comúnmente ya conocido como el PVC, y corresponde a este polímero, ¿sí? Le corresponde a este. En este caso ya estamos bien. Acá tenemos otro tipo de monómero. Bueno, y acá tenemos otro tipo de monómeros que van provocando diferentes tipos de polímeros, ¿sí? Todos siempre basados en el monómero de etileno. Habíamos dicho entonces que para producir la polimerización la podíamos producir por medio del mecanismo de adición o por medio del mecanismo de condensación. ¿Qué es el mecanismo de condensación? Bueno, se forman polímeros también lineales, ya vamos a ver por qué se les llaman lineales a estos polímeros, que mediante reacciones de condensación producen entonces esta polimerización en los monómeros. Pero particularmente el mecanismo de condensación es porque se basa en dos o más monómeros diferentes, estos monómeros, que se unen, ¿sí? Y al unirse forman un monómero diferente, ¿sí? O sea, son dos monómeros, estos dos monómeros indiferentes se unen y componen un otro monómero que es diferente a los anteriores, ¿sí? Más un subproducto. Es decir, que cuando se unen estos dos monómeros, producen un monómero y un subproducto, ¿sí? Este es el monómero que se va a repetir en toda la cadena, ¿sí? Bueno, ese subproducto que se forma por la unión de estos monómeros puede ser agua, amoníaco, metanol, etc., ¿sí? Entonces, la polimerización por condensación siempre genera un subproducto, ¿sí? Porque se unen dos, produce un monómero y un subproducto. La polimerización por adición no produce un subproducto, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Habíamos visto el grado de polimerización, habíamos dicho que teníamos el mero, que teníamos un número que era n, pero una letra que era n, y decíamos que esa n era las veces que se repetía ese mero en toda la cadena, ¿sí? Bueno, eso le llamábamos grado de polimerización. ¿Cómo cómo calculamos el grado de polimerización? Bueno, es igual al peso molecular promedio del polímero, ¿sí? De todo el polímero que se formó, le sacamos el peso molecular, que ya vamos a ver cómo se saca el peso molecular. A ese peso molecular lo divido
por el peso molecular de la unidad de repetición, y eso me va a dar el grado de polimerización. Es decir, yo tengo el peso molecular de todo el polímero dividido el peso molecular de la unidad de repetición, en este caso sería el monómero, ¿sí? Es decir, que yo en la unidad de repetición, el peso molecular será el peso molecular de los 4 hidrógenos más el peso molecular de los dos carbonos, ¿sí? Bueno, no es tan fácil para sacar el peso molecular del polímero, que ya vamos a ver cómo lo sacamos. El tema está que cuando nosotros tenemos por ejemplo, monómero que se ha formado por medio del mecanismo por condensación, lo que vamos a tener entonces es el peso molecular de la unidad de repetición más el peso molecular del subproducto. Bien. Para sacar el peso molecular promedio, ¿sí?, de los polímeros termoplásticos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, los polímeros están formados por cadenas, como habíamos dicho, y estas cadenas eran cadenas de monómeros, ¿sí? Pero estas cadenas no todas tienen el mismo tamaño. Hay cadenas que tienen diferentes tamaños. Por lo tanto, esas cadenas también van a tener diferentes pesos moleculares. Por lo que se hace entonces es separar a estas cadenas de acuerdo a su tamaño y de acuerdo al peso molecular y hacer un promedio del peso molecular de estas cadenas. ¿Cómo se hace? Bueno, lo podemos hacer a este peso molecular promedio, lo podemos sacar según el número de cadenas o según el peso de cadenas. Si lo hacemos por el número de cadenas, esto es un cálculo estadístico, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a sacar una fracción que la llamaremos xy. Esta fracción será igual a el número de cadenas. Acuérdense que decíamos que las cadenas tenían diferentes tamaños, por lo tanto, al tener diferentes tamaños, van a tener pesos moleculares donde se va a sacar de acuerdo a un rango, ¿sí? Bueno, estos serán el número de cadenas según el rango, dividido la sumatoria del número de cadenas que tenemos en total. Bueno, esto nos va a dar una fracción donde esta fracción multiplicada por el peso molecular de promedio del rango de números de cadena nos va a dar el peso molecular promedio. Entonces, MI va a ser el peso molecular medio de cada rango. Ya lo vamos a ver y ya lo van a entender cuando veamos el ejercicio. NI es el número de cadenas y XY es la fracción que se saca por medio del número de cadenas sobre el total de cadenas. Para sacar el peso molecular promedio por peso de cadena, vamos a tener también una fracción, ¿sí?, donde esta fracción va a ser igual. Como es por peso de cadena, lo que vamos a tener entonces es el número de cadenas multiplicado por el peso molecular del número de cadenas dentro de ese rango. Vamos a tener la sumatoria de todos los números de cadenas por su peso molecular de acuerdo a su rango, y esto dividido la sumatoria nos va a dar una fracción. A esta fracción la multiplicamos por el peso molecular de cada rango,
y la sumatoria nos va a dar el peso molecular promedio por peso de cadena, ¿sí? Ustedes no se preocupen porque ahora cuando veamos el ejercicio vamos a poder entender mejor lo que estamos expresando acá en fórmulas. Los polímeros los podemos clasificar, ¿sí? Según las características que tienen. Como por ejemplo, podemos clasificarlos según su origen. Según su origen podemos tener polímeros naturales, ¿sí? Que entre ellos tendremos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, los polímeros orgánicos están las proteínas, los colágenos, celulosas, caucho natural, lana, etcétera, etcétera. Y los polímeros inorgánicos, diamantes, grafitos, silicatos, etcétera, ¿sí? Estos podemos llamar polímeros naturales. Y también podemos tener polímeros no naturales, como por ejemplo los polímeros semisintéticos, que se obtienen de la transformación de polímeros naturales, pero es un proceso mixto, ¿sí? En estos polímeros podemos tener, por ejemplo, la nitrocelulosa, podemos tener el caucho, los propulsores de cohetes, etc. Y finalmente, dentro de los no naturales podemos tener los polígonos sintéticos, que son polígonos que están industrializados, ya que se hacen de forma industrializada, como por ejemplo el polietileno, PVC, nylon, etc. ¿Sí? Otra de la característica que distingue a los polímeros es por medio de su comportamiento según su temperatura. Al elevar la temperatura, nosotros podemos ver el comportamiento de los polímeros y podemos clasificarlos a estos polímeros en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los polímeros termoplásticos son los polímeros que fluyen, es decir, que pasan al estado líquido cuando los calentamos, cuando elevamos la temperatura. Y estos polímeros vuelven a solidificar, vuelven al estado sólido o a endurecer cuando bajamos la temperatura, cuando los enfriamos. Esta característica de este tipo de polímeros se debe a y todas las características se debe a su estructura molecular, donde presentan poco o ningún entrecruzamiento. Bueno, estos polímeros, de acuerdo a su estructura molecular, justamente son polímeros que se los puede reciclar con facilidad. Y estos son, por ejemplo, el polietileno, polipropileno, PVC, etc. Después tenemos los polímeros termoestables. Estos polímeros, al ser calentados, no fluyen y lo único que conseguimos es que se descompongan químicamente. Por supuesto que este comportamiento se debe a su estructura molecular, y la estructura molecular de este tipo de polímero es que tiene muchos entrecruzamientos, ya lo vamos a ver, y esto hace que impide que se desplacen las moléculas. Por lo tanto, esto hace que estos polímeros sean muy difícil de reciclar, muy difícil de reprocesar. En estos polímeros, por ejemplo, están los epóxicos, fenólicos, poliésteres insaturados, etc. Y por último tenemos los elastómeros, que los elastómeros son un plástico con un comportamiento elástico, donde estos polímeros
pueden ser deformados fácilmente sin que se rompan sus enlaces y ni que modifique su estructura molecular, ¿sí? Como por ejemplo, los que nosotros conocemos como los cauchos. Hablábamos entonces de que según la estructura molecular del polímero, dependía de que si ese polímero era el comportamiento que iba a tener, ¿sí? La estructura de los polímeros pueden ser lineales, ramificados, entrecruzados o reticulados. Si estamos hablando de polímeros que tienen una estructura molecular lineales, significa que tienen cadenas sencillas y flexibles, como por ejemplo en este caso. Si nosotros vemos en este caso, es una cadena donde está formado, ven, por los monómeros, ¿sí? Donde es una cadena sencilla. En este caso podemos decir que esta cadena pertenece a un polímero que es un polímero termoplástico. En el caso de los polímeros ramificados, la cadena principal está conectada lateralmente con otras secundarias. Bueno, la eficacia del empaquetamiento de la cadena se reduce con las ramificaciones, pero disminuye la densidad del polímero. Bueno, es, por ejemplo, en este caso, donde decimos que es la cadena principal. Esta cadena principal tiene conexiones, tiene otras ramificaciones, ¿sí? Donde esto hace la característica del polímero. Este polímero también es un polímero termoplástico. Y lo que nos está diciendo es que al empezar a tener ramificaciones, cuanto más ramificaciones tenga, menor densidad va a tener este polímero, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver que estas dos estructuras moleculares pertenecen a un polímero termoplástico, que es lo que veíamos acá, que decía que su estructura molecular presentaba pocas o ningún entrecruzamiento, es decir, ninguna ramificación. Esto hacía que este tipo de polímero fuera fácil de reciclar. Luego tenemos los polímeros entrecruzados. Las cadenas lineales adyacentes se unen en varias posiciones mediante enlaces covalentes. Bueno, este tipo de entrecruzamiento hace que a elevadas temperaturas, con reacciones irrevertibles, hace que este material tenga un comportamiento como por ejemplo el caucho, ¿sí? Si nosotros vemos la estructura molecular de ese polímero, es como esta, ¿sí? Que es un comportamiento común, es un elastómero, donde justamente lo que dice es que su cadena principal están unidas, están entrecruzadas, ¿sí? Están entrecruzadas y por lo tanto, ¿se acuerdan que leíamos que en el caso de los elastómeros tenían un comportamiento elástico, que podían ser deformados, pero que no se podía romper el enlace en su estructura? Bueno, podemos ver porque su estructura está unida y por lo tanto lo podemos deformar, pero no se puede romper, es muy difícil romper su estructura molecular, ¿sí? Esto es lo que caracteriza a este tipo de polímeros. Y en el caso de los polímeros reticulados, son redes tridimensionales
Bueno, y estas redes tridimensionales provocan propiedades mecánicas y técnicas específicas que hacen que justamente cuando nosotros, fíjense, tenemos las cadenas, ¿sí? Donde esas cadenas a su vez tienen ramificaciones y se entrecruzan con las otras cadenas, provocando estas redes que dice tridimensionales. Bueno, este es el caso de los polímeros termoestables, que nosotros veíamos que los termoestables, por su comportamiento estructural, al calentarlos, este tipo de polímeros no fluían, sino que, lo que conseguíamos era descomponerlos químicamente. Es decir, que no rompíamos, no podíamos romper esa estructura, sino que se descomponían, ¿sí? Por eso, por esa estructura molecular, decimos que es difícil procesar, no imposible, pero que es difícil reciclar este tipo de polímeros. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio aplicando lo que hemos visto de peso molecular. El ejercicio está en el apunte de Educo, en la página, ya les digo, en la página 27, para los que tienen el apunte de Educo, es el ejercicio 117. Los que tienen el apunte de Bazán, no, este ejercicio no lo tienen, por esa razón es que yo puse los datos acá para que ustedes los puedan ver, ¿sí? Donde dice, bueno, la pregunta A no me interesa, lo que me interesa es hacer únicamente el ejercicio. En la pregunta dice que entiende por peso molecular promedio en número y peso molecular promedio en peso. Y se dice que se tienen 2 muestras de polietileno que contienen. Esta es la muestra A y esta es la muestra B. Lo que contienen son, fíjense, estas son las cadenas, el número de cadenas, ¿sí? ¿Se acuerdan que las cadenas las separábamos por tamaño de cadena? Bueno, estas cadenas, esta cantidad de cadenas son 4000, y estas 4000 cadenas tienen un peso molecular en un rango entre 0 y 5000. Como nosotros sacamos el promedio, decimos entonces que el peso molecular promedio de estas 4000 cadenas es 2500. En este caso tenemos 8000 cadenas que tienen un peso molecular entre 5000 y 10.000. Bueno, sacamos el peso molecular promedio y decimos que tienen 7500. Esta cantidad de cadenas, que son 7000, tienen un peso molecular en un rango entre 10.000 y 15.000, por lo tanto sacamos 12.500 como promedio, y en este que tiene 2000 cadenas tienen un peso molecular entre 15.000 y 20.000, por lo tanto sacamos el promedio de 7.500. Está claro entonces, lo que tenemos acá son números de cadenas, lo que tenemos acá es peso molecular promedio según el rango del número de cadenas, ¿sí? Lo que vamos a sacar es el peso molecular promedio por número de cadenas, o sea que nosotros tenemos, este dato ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de todas las cadenas que tenemos y después tomar el número de cadenas dividido la sumatoria. Nos va a dar esta fracción,
Luego esta fracción la multiplicamos por el peso molecular según su rango y nos dará entonces el peso molecular por este número de cadena. Bueno, lo vamos a hacer entonces en el pizarrón. Decimos entonces que tenemos según el rango, el peso molecular, que va de 0 a 5000, de 5000 a 10.000, 10.000 a 15.000 y de 15.000 a 20.000. Bien. Después nos da el peso molecular promedio. Peso molecular medio, que es MI. Son 2.500, 7.500, 12.500 y 17.500. Y por último, lo que nos daba es el número de cadenas. Entonces, el número de cadenas es igual a 4.000 para el primer rango, 8.000, 7.000 y 2.000. Bueno, esos son los datos que tenemos. Lo que decíamos entonces que tenemos que sacar es XY. Que XY era igual a NI por la sumatoria de las NI. Las NI las tenemos, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de las NI, que será igual a ¿cuánto? 21.000. 21.000. Bien. Y ahora sí puedo sacar XY, que diré que es 4.000 menos 21.000. ¿Cuánto me da? ¿Cómo? ¿21.000 menos 4.000? No, 4.000 es NI Dividido. menos, claro, menos 0,1905. Bueno, después será 8.000 dividido 21.000. 0,381. Bárbaro. 7.000 dividido 21.000. 0,33. 0,33. Y por último 2.000 dividido 21.000. 0,095. Bárbaro, fantástico. Fíjense que ya sacamos la fracción. Para verificar que esa fracción esté bien, tengo que hacer que la sumatoria, porque esto es el 100%, por lo tanto, la sumatoria de esto, de las XY, me tiene que dar 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que me falta? Bueno, sacar XY por MI me va a dar, entonces, la sumatoria me va a dar
el peso molecular promedio por número de cadena. Entonces lo que tendré que hacer es multiplicar a 0,191 por 2500, ¿cuánto me da? $477,5. 0,381 por 7500. 2.857,5. 0,333 por 12.500. 4.162,5. Y por último 0,095 por 17.500. 1.662,5. Bárbaro. Entonces, la sumatoria de las XY por las MI, que es el promedio, según el rango, va a ser igual. ¿Cuánto me da esa sumatoria? ¿Cuánto les da? 9.160. 9.160. Esto va a ser entonces igual a el peso molecular promedio por número de cadena, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo queda mucho más claro lo que teníamos expresado? Entonces, ahí en la fórmula. Decíamos que para sacar el peso molecular por peso de cadena, lo que teníamos que hacer era multiplicar el número de cadena por su peso molecular según el rango, hacer la sumatoria y con eso sacar la fracción. Luego la fracción la multiplicábamos por el peso molecular y la sumatoria nos daba el peso molecular promedio. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer entonces es hacer NI por MI, es decir, el número de cadena por el peso molecular según el rango, y luego hacer la sumatoria de NI por MI. NI por MI serían entonces 4.000 por 2.500. ¿Cuánto les da? 10 por 10 a la 6. 10 por 10 a la 6. 8.000 por 7.500. ¿Cuánto les da? 60 por 10 a la 6. 12.500 por 7.000. 87,5 por 10 a la 6. Y 2.000 por 17.500.
35 por 10 a la 6. Bárbaro. La sumatoria de todo eso, ¿cuánto nos da? $192,5 por 10 a la 6. Bárbaro. Bueno, la otra columna decíamos que era la fracción, por lo tanto la fracción era NI por MI sobre la sumatoria de NI por MI. Por lo tanto sería, no hace falta que hagan por 10 a la 6 porque se simplifica, así que me va a quedar únicamente 10 dividido 192,5, ¿cuánto es? $0,0519. $60 dividido 192,5. $0,311. 87,5 dividido 192,5. $0,4545. Y finalmente 35 dividido 192,5. $0,1818. Bárbaro. Bien. La sumatoria como la otra me tiene que dar igual a 1 y eso me va a decir que es correcto lo que estoy haciendo. Por último, para poder sacar entonces el peso molecular, decíamos que era igual a la fracción por el peso molecular, según cada rango. Entonces, multiplico 0,0519 por 2500. ¿Cuánto me da? 129,75. 0,311 por 7500. 2.332,5. 0,4545 por 12.500. 5.681,25. Y finalmente 0,1818 por 17.500. 3.181,5. La sumatoria de todo eso es FI por MI, me va a dar entonces 11.325. 11.325. Esto es entonces el peso molecular promedio por peso de cadena.
¿Sí? Bueno, de esa forma entonces pueden entender más claramente cómo se saca el peso molecular de un polímero, ¿sí? ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Bien. ¿Qué propiedades estamos estudiando polímeros y qué propiedades tienen estos materiales plásticos? ¿Sí? Bueno, las propiedades de estos materiales es, si los comparamos como por ejemplo con los metales y los cerámicos, tienen mucho menor densidad que los metales y los cerámicos, tienen una buena resistencia al peso, no todos, tienen una alta resistencia a la corrosión, ¿sí? Fíjense que hay materiales como el acero, como los metales, donde no tienen una buena resistencia a la corrosión, y por eso hace que estos materiales plásticos puedan llegar a reemplazar justamente a estos otros materiales. Además, acá no figura, pero es obvio, tienen mejor precio, son mucho más baratos en algunos casos, por lo tanto, también es una buena propiedad. Tienen baja conductividad térmica y tienen baja conductividad eléctrica, ¿sí? Siempre comparándolo con respecto a otros materiales. Habíamos dicho entonces que dentro de las características de los polímeros, los podíamos caracterizar por su composición química, es decir, por el monómero, ¿sí?, que se desarrollaba dentro de la cadena, por el tamaño, es decir, por el peso molecular, que es lo que habíamos visto recién, y por la estructura molecular, ¿sí? Bien, de acuerdo a la estructura molecular que habíamos visto de los polímeros, habíamos visto que teníamos polímeros que tenían una estructura molecular lineal, ¿sí?, o ramificada, que eran los polímeros termoplásticos. Después habíamos visto que teníamos, según su estructura molecular, polímeros que tenían una estructura molecular reticulada, que eran los termoestables, y otros que tenían una estructura molecular entrecruzada, que eran los elastómeros. Bueno, de acuerdo a la estructura molecular, también podemos caracterizar a los polímeros si estamos hablando de los polímeros que tienen una estructura molecular lineal o ramificada, es decir, los termoplásticos, los polímeros termoplásticos, podemos entonces decir que este tipo de polímeros, además, se los puede caracterizar por el tipo de acuerdo al monómero, cómo se reemplaza dentro del monómero el átomo o los átomos de hidrógeno. Y eso habíamos visto ya unos ejemplos. Bueno, se puede caracterizar entonces o sintetizar muchos materiales que son polímeros que vienen del mecanismo por adición, que se acuerdan que ya lo habíamos visto, ¿sí?, que tiene una estructura de cadena principal de carbono similar a la del polietileno,
es decir, al monómero de etileno que habíamos visto, que eran los 2 carbonos con los 4 hidrógenos, reemplazando uno o más átomos de hidrógenos de ese monómero de etileno con otro grupo de átomos, podíamos caracterizarlos entonces en polímeros de vinilo o podíamos caracterizarlos en polímeros de vinilideno. Decimos entonces que si reemplazamos dentro del monómero de etileno, que lo habíamos visto, reemplazamos uno de los hidrógenos, ¿sí? Y lo reemplazamos por un átomo o por un grupo de átomos, este polímero se va a llamar, se lo va a denominar polímero de vinilo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles pueden ser polímeros de vinilo? Acá tenemos el original, que es el de etileno, ¿sí? Si reemplazábamos un hidrógeno, por ejemplo, por un cloro, este monómero se va a llamar, el polímero, perdón, porque ya está activado, se va a llamar policloruro de vinilo. Si lo reemplazábamos, acá lo estamos reemplazando por un átomo como por ejemplo el átomo de cloro. Si lo reemplazábamos por un grupo de átomos, a este hidrógeno, se va a llamar polipropileno, ¿sí? En el caso del polímero. Bueno, acá lo tenemos reemplazado al hidrógeno por el grupo benceno, entonces este polímero se va a llamar poliestireno, ¿sí? Y de esta forma, bueno, en este caso está reemplazado por un átomo, en este caso por un grupo de átomos, y van a ir teniendo diferentes nombres, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto cuando vimos los polímeros por adición. Decíamos entonces que si al monómero de etileno lo reemplazábamos sus 2 hidrógenos por un átomo o por un grupo de átomos, ya se iba a llamar polímero de vinilideno. Bueno, entonces si reemplazamos los 2 hidrógenos, como por ejemplo en este caso, que los reemplazamos con 2 átomos de cloro, uno en cada hidrógeno, se llamará cloruro de polivinilideno. Y en este caso, fíjense, lo que estamos reemplazando es a un hidrógeno por el grupo metilo y a otro hidrógeno por otro grupo de átomos, por lo que tendrá evidentemente otro nombre, ¿sí? Bueno, esto es otra caracterización de los polímeros. Otra caracterización de los polímeros es que pueden llegar a ser polímeros homopolímeros y copolímeros. ¿Cuándo son homopolímeros? Bueno, son los polímeros que dentro de su cadena, ¿sí?, está formada por monómeros, por un solo monómero. Por ejemplo, si a este monómero lo llamamos A, ¿sí?, esta unidad A es la única que se repite en todo el polímero. Como por ejemplo, lo que habíamos visto recién, el polietileno, lo que teníamos acá, ¿sí?, el polietileno, el polipropileno, ¿sí?, son el policloruro de vinilo, es el mismo monómero que se repite a lo largo de toda la cadena. Cuando este monómero se repite a lo largo de toda la cadena, entonces es un homopolímero, ¿sí? En contraposición, los copolímeros son cuando tenemos 2 o más monómeros
que se repiten a lo largo de toda la cadena. Y estos dos o más monómeros pueden repetirse de diferentes formas. Por ejemplo, pueden repetirse en forma aleatoria, suponiendo que tenemos un monómero A y uno B, puede ser también un C, ¿sí? Lo que estamos tomando es como ejemplo 2 nada más. Tenemos el monómero A y el monómero B, ¿sí? Este copolímero se le llama aleatorio porque se van a acomodar estos monómeros aleatoriamente a lo largo de toda la cadena, ¿sí? Como en este caso, AA, B, 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 A, ¿sí? En forma aleatoria. Los copolímeros alternantes son copolímeros que los monómeros se van a acomodar a lo largo de la cadena en forma alternada. Por ejemplo, A, B, si tuviéramos un tercer monómero C, sería A, B, C, y de esta forma se van a acomodar a lo largo de toda la cadena. Otra forma en que se pueden acomodar es por medio de bloques, ¿sí? Entonces se van a acomodar los monómeros A en un bloque, los monómeros B en otro bloque, y se van a acomodar de esta forma a lo largo de toda la cadena. El bloque de monómeros A, B, si tuviéramos otro monómero como C, por ejemplo, sería A, el bloque de A, bloque de B, bloque de C, bloque de A, y así sucesivamente. Y por último, los copolímeros injertados, ¿sí? Que son los polímeros donde hay una cadena principal de un monómero, por ejemplo A, y que se injertan en esa cadena principal ramificaciones de otro monómero, por ejemplo B, ¿sí? Entonces vamos a tener en la cadena principal el monómero A y en las ramificaciones vamos a tener al monómero B. ¿Qué tipo de estructura atómica tienen los polímeros? Bueno, tienen una estructura en general amorfa, no cristalina, ¿sí? No cristalina, pero bueno, en algunos casos, si las cadenas se encuentran muy cerca una de otras, juntas, pueden llegar a tener una estructura parcialmente cristalina, ¿sí? Pero en realidad los polímeros son no cristalinos o parcialmente cristalinos, ¿sí? ¿Qué consecuencias trae a nivel macroscópico esto que si son más cristalinos o tienen mayor cristalinidad o menor cristalinidad? Bueno, a mayor cristalinidad de un polímero vamos a tener que tiene mayor resistencia mecánica, mayor temperatura de ablandamiento. Cuanto más cristalino y mayor resistencia mecánica, tiene menor ductilidad, y esto lo hemos estado viendo nosotros en la primera parte de la materia. Hemos estado viendo que a mayor resistencia se va teniendo menor ductilidad del material, y a mayor cristalinidad también tienen menor transparencia, ¿sí? ¿Cómo solidifican este tipo de polímeros? Bueno, lo vamos a ver ustedes acá, van a tener la explicación de lo que yo les voy a dar, de lo que yo les voy a decir, pero yo se los voy a explicar en este gráfico, ¿sí? Y ustedes después lo estudiarán de ahí, para si se les hace esta pregunta, ustedes tienen de dónde sacarlo. En el caso de los polímeros
estamos hablando de los polímeros cuya estructura molecular era lineal o ramificada, por lo tanto estamos hablando de los polímeros termoplásticos, ¿sí? Y en el caso de los termoplásticos no cristalinos, vamos a tener una solidificación, ¿sí?, de acuerdo a esta curva, lo que tenemos en esta curva, que es la curva A, B, C, D. Bueno, de acuerdo a esta curva, nosotros vamos a tener en el punto A, por ejemplo, vamos a tener un material líquido. En el punto B vamos a tener un líquido altamente viscoso, pero fíjense, lo que tenemos nosotros entre A y B es un cambio que se debe a la temperatura de fusión. Lo que tenemos acá, entonces, es la temperatura de fusión de este termoplástico no cristalino. Por encima de la temperatura de fusión, tiene un comportamiento líquido. Por debajo de la temperatura de fusión, tiene un comportamiento líquido viscoso. ¿Sí? Bueno, en el punto C podremos decir entonces que es un líquido subenfriado, ¿sí?, como por ejemplo el caucho. Y fíjense que venimos con la misma pendiente en A, B y C, pero luego cambiamos la pendiente. Es decir, que a medida que este termoplástico no cristalino se va enfriando, porque la temperatura va aumentando para allá, y el volumen específico va creciendo para arriba, a medida que nosotros vamos enfriando este termoplástico, lo que va pasando es que va disminuyendo el volumen específico, ¿sí? Fíjense, en el punto D, lo que nosotros tenemos es un sólido vítreo. Es decir, ya tenemos un sólido que puede ser duro y frágil. Tenemos un punto acá, que es un punto de inflexión donde venimos con una pendiente y acá cambia la pendiente. A este punto TG se lo llama temperatura de transición vítrea. ¿Qué significa la temperatura de transición vítrea? Significa que por encima de esta temperatura de transición vítrea, el material va a tener un comportamiento como un líquido superenfriado, como el caucho, o sea, un comportamiento, lo que llamábamos, cuando se acuerdan, cuando veíamos la temperatura de transición, cuando veíamos choque, que por encima de la temperatura de transición tenía un comportamiento dúctil, por debajo de la temperatura de transición tenía un comportamiento frágil. Bueno, es muy similar conceptualmente a lo que habíamos visto. Entonces, por encima de la temperatura de transición vítrea va a tener un comportamiento viscoso, no viscoso, pero sí va a tener un comportamiento líquido, como un caucho, y por debajo de la temperatura de transición vítrea va a tener un comportamiento sólido, ¿sí? Más duro, va a ser mucho más duro, más flexible por encima, más duro por abajo. Si analizamos ahora el caso de los termoplásticos parcialmente cristalinos, fíjense que la curva va a ser A, B, E y F. Vamos a tener en A y en B el mismo comportamiento que un termoplástico no cristalino, ¿sí?, que por encima va a tener un comportamiento líquido, por debajo va a tener un comportamiento viscoso, altamente viscoso, debido a la temperatura de fusión, ¿sí? Fíjense que la temperatura de fusión es para los dos termoplásticos el mismo.
¿Qué pasa en el punto E? Fíjense cómo cae abruptamente la curva, ¿sí? Y por lo tanto desciende mucho desde el punto A hasta este punto el volumen específico, cómo disminuye el volumen específico del termoplástico. Bueno, en E lo que vamos a tener regiones de un sólido cristalino en una matriz líquida subenfriada. Acá teníamos una materia líquida, ¿se acuerdan que habíamos visto? Superenfriado, subenfriado, ¿sí? Pero en este caso, como tenemos que es parcialmente cristalino, vamos a encontrar regiones de sólidos cristalinos, ¿sí? Por debajo de la temperatura de transición vítrea, lo que vamos a encontrar, entonces, fíjense cómo sigue disminuyendo el volumen específico del termoplástico parcialmente cristalino, y lo que vamos a tener por debajo de la temperatura de transición vítrea es vamos a tener regiones de sólido cristalino, ¿sí? En una matriz vítrea. Es decir, lo que vamos a tener es lo mismo que teníamos acá en D, que teníamos un sólido vítreo. Lo que pasa es que acá dentro de ese sólido vítreo vamos a tener regiones cristalinas, de sólidos cristalinas, porque estamos en un termoplástico que es parcialmente cristalino. Pero nunca nos vamos a encontrar que este sólido sea totalmente cristalino. ¿Está claro? Bueno, estas explicaciones son las que ustedes van a encontrar acá, que no tiene sentido que las leamos, que se las lea, porque es un poco lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Bien. No sé si queda algo más. No. Bueno, este es en el caso la explicación del parcialmente cristalino. ¿Sí? Bien, siguiendo entonces con estos termoplásticos que tienen una estructura lineal o ramificada, nos vamos a encontrar con la estereoisomería de este tipo de polímeros. ¿Qué son los estereoisómeros? Bueno, los estereoisómeros son compuestos, son polímeros donde la composición química de este polímero es la misma, ¿sí? Pero se acomodan las moléculas se acomodan de forma diferente dentro de la cadena, ¿sí? Por ejemplo, uno de estos ejemplos es del polipropileno. El polipropileno, ¿se acuerdan que, a ver si lo encontramos por acá? Acá. El polipropileno, el monómero de polipropileno, decíamos que tenía 2 carbonos como cadena principal. Esos carbonos tenían a su vez 2 hidrógenos en un carbono, y en el otro carbono tenía un hidrógeno y el grupo metilo, ¿sí? Esto era el monómero del polipropileno. Bueno, los estereoisómeros justamente son polímeros que tienen la misma composición química. Cuando hablamos de composición química estamos hablando del monómero, ¿sí? Tienen la misma composición química, pero que el grupo metilo se acomoda dentro de la cadena en forma diferente, ¿sí? Y al acomodarse en forma diferente, por supuesto, tiene diferentes propiedades. Y lo vamos a ver. Bueno,
una de las formas que tiene de acomodarse este estereoisómero es en la forma atáctica. Bueno, ¿cuál es la forma táctica? El grupo metilo, ¿ve? Acá está, este es el monómero que yo les decía, donde acá tenemos el grupo metilo, ¿sí? Está dispuesto en forma aleatoria a un lado o al otro de la cadena. Entonces, cuando es un estereoisómero atáctico, ¿sí? O cuando el polímero es atáctico, es porque este grupo metilo está acomodado en forma aleatoria de un lado o del otro de la cadena, ¿sí? Fíjense, acá está acá arriba, acá en este está acá abajo, en este otro está arriba, en este otro también está arriba, está en forma aleatoria. Cuando es isotáctico, el polipropileno es isotáctico, es porque el grupo metilo se encuentra siempre de un lado de la cadena principal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, siempre se encuentra del mismo lado, que es del lado de arriba, ¿sí? Bueno, este tipo de polímero isotáctico se lo consiguió, se logró por medio de un catalizador que se pudo conseguir la polimerización de forma industrial, ¿sí? Bueno, este fue un gran avance para la industria de los plásticos y este tipo de polímero isotáctico es altamente cristalino y tiene un punto de fusión de entre 165 y 175 grados centígrados. Habíamos visto que cuando mayor cristalinidad tenía el polímero, tenía mayor resistencia y bueno, y por supuesto mayor temperatura de deflexión. Por supuesto mayores que el atáctico. Es decir, que cuando consigo un polímero, un polipropileno atáctico, voy a tener diferentes propiedades que un polipropileno isotáctico. Y por último, la otra forma de acomodarse del grupo metilo es de forma sindiotáctico, donde se alterna en forma regular a un lado y al otro de la cadena principal, ¿sí? En este monómero lo tenemos arriba, tenemos abajo y así, arriba, abajo y así se va a acomodar. Vuelvo a repetir, esta forma de acomodamiento del grupo metilo de a un lado o del otro de la cadena, ya sea forma táctica, sindotáctico o isotáctico, le van a dar diferentes propiedades a este polímero llamado polipropileno, ¿sí? Bueno, esto es un poco las propiedades, uno de los materiales más conocidos, más utilizados, más importantes para la industria es el polietileno, que tiene muchas características, es translúcido, transparente, o sea, muchas propiedades, ¿sí? Se lo puede usar con colorantes, tiene un bajo costo, además tiene dureza a temperatura ambiente y a bajas temperaturas, como por ejemplo a menos 73 grados centígrados, es resistente a la corrosión, aislante, es inodoro, insípido. Bueno, tiene muchísimas propiedades y debido a esa gran cantidad de propiedades es uno de los más importantes usado dentro de la industria, ¿sí? Lo que sí vamos a tener de este tipo de termoplástico, que es el polietileno, es dos tipos de polietileno que se lo clasifica en baja densidad
y alta densidad, ¿sí? Bueno, esto de la alta densidad o la baja densidad depende de su estructura molecular, ¿sí? Habíamos visto que de acuerdo a la estructura molecular del polímero, en este caso una estructura lineal con muy poca ramificación, estamos hablando de un polietileno de alta densidad. Si tenemos un tipo de cadena principal donde no es lineal, como en este caso, ¿sí? Y está muy ramificada, decimos que es un polímero polietileno de baja densidad. Y por último vamos a encontrar una cadena lineal pero ramificada que también es un polímero de baja densidad, ¿sí? Entonces la alta densidad o la baja densidad del polietileno va a depender del tipo de estructura molecular que tiene. Y eso se debe a que más ramificado se encuentre su estructura molecular, menos densidad va a tener el polímero. Bueno, esto está explicado acá. Si nosotros hacemos un cuadro comparativo, entonces vamos a tener las propiedades, la densidad para el de baja densidad y la de alta densidad, y bueno, la de densidad baja pero lineal. La resistencia, fíjense que en el de baja densidad es menor, mucho menor que la de la alta densidad. La elongación, es decir, hablamos de la deformación, fíjense que en el de baja densidad es mayor la deformación o la elongación que el de alta densidad, ¿sí? El de alta densidad tiene mayor resistencia, pero menor elongación. Y fíjense cómo está relacionada la cristalinidad, que era lo que veíamos, que en el polímero de baja densidad es menor que en el polímero de alta densidad. Bueno, acá ustedes pueden ver algunas de los usos o aplicaciones que se le da a este tipo de polímeros. Por último, y ya para terminar, habíamos visto los elastómeros, ¿sí? Como el caucho natural, que este caucho natural sale de un árbol, ¿sí? Sale del látex de un árbol, donde este árbol se encontró en el Amazonas, ¿sí? Y donde ya los aborígenes en el Amazonas utilizaban este tipo de material para su uso, sus utensilios, y bueno, después se lo descubrió y por supuesto, bueno, se encontró que este árbol también se encontraba en las zonas tropicales como Malasia e Indonesia. Me entretuve un rato porque debido a este árbol, a este producto que se sacó del caucho, se exterminaron muchísimos aborígenes en el Amazonas, ¿no? Con mucha crueldad. Bueno, pero eso es otro tema. La fuente del caucho es un líquido lechoso, conocido como látex, donde dentro de este líquido lechoso látex se encuentran partículas de caucho, ¿sí? Es decir, que estas partículas están dentro de ese látex en un 15%. Bueno, esto es lo que se extrae, lo que luego de un proceso se extrae, se lo coagula y se lo endurece para luego molerlo, ¿sí? A este porcentaje de caucho.
Esto es para que ustedes lo vean, nada más, no es para que lo memoricen ni lo estudien. Fíjense que este es el monómero del caucho, donde el monómero este del caucho, si ustedes sacan este grupo de átomos que tenemos acá, ¿con qué nos encontramos? Con el monómero de etileno, ¿sí? Bueno, fíjense que dentro de estos enlaces de carbono se encuentra este grupo, ¿sí? Donde a esto se le llama CI 1,4 poliisopreno. Bueno, este es el monómero que se forma y que luego por medio de la vulcanización, que ya la vamos a ver, se polimeriza y se produce este polímero como el caucho. ¿Qué es la vulcanización? Bueno, es un proceso químico donde se producen enlaces entrecruzados entre las moléculas más largas que restringen el movimiento molecular. ¿Se acuerdan que veíamos que los elastómeros lo que podían hacer era el deformarse, pero no podíamos romper esa estructura molecular, ¿sí? En 1839, Goodyear descubrió el proceso de vulcanización usando caucho, por supuesto, azufre y carbonato de plomo, ¿sí? Esto lo calentó, se lo llevó a temperatura y consiguió este producto tan usado en la actualidad. Bueno, evidentemente cuando él hizo esto, transformó lo que era el caucho, que era un termoplástico, lo transformó en un elastómero. Bueno, en la actualidad todavía no se sabe, no se conoce bien qué reacción produce el azufre en el caucho, pero bueno, estos enlaces se rompen, estos enlaces que tenemos acá, de este monómero se rompe, y se unen con el átomo de el azufre. Fíjense, lo que teníamos acá es el monómero del caucho, ¿sí? Al producirse la vulcanización, lo que se hace es que este doble enlace se abra, ¿sí? Y se una con un azufre. Por lo tanto, se une con un azufre, se une también con ese azufre y se produce la polimerización, ¿sí? Bueno, los porcentajes de azufre que se usan en el caucho varían entre un 100% hasta un 45% y no más, ¿sí? Hasta un 45%, entre un 3 y un 45%. Esta vulcanización se produce de 100 a 200 grados centígrados y cuando mayor porcentaje le voy poniendo de azufre, más duro voy consiguiendo ese material, pero vuelvo de nuevo, consigo dureza, pero pierdo flexibilidad, ¿sí? Si nosotros vemos en un gráfico de tensión versus deformación, tensión de tracción, ¿no? Versus deformación, vamos a ver que el caucho natural vulcanizado, ¿sí? Tiene una resistencia mayor que el caucho natural, pero su deformación es menor. Fíjense, en el caucho natural tengo menor resistencia, pero mayor deformación, ¿sí? Esto es para que veamos que a medida que nosotros vamos agregándole azufre, vamos consiguiendo mayor resistencia, pero vamos disminuyendo
en cuanto a la flexibilidad o a la deformación del material, o la ductilidad, si la quieren llamar, del material. ¿Sí? Entre los cauchos tenemos diferentes tipos, como el estireno butadieno, de nitrilo, el neopreno o la silicona. Estos son los cauchos sintéticos de uso industrial. El estireno butadieno se usa para la cuerda de los neumáticos. El caucho de nitrilo, debido a que resiste a los aceites y disolventes, se lo puede utilizar para mangueras de combustible, juntas, etc. ¿Sí? Esto es a la propiedad que tiene de resistir aceite, que no se disuelve en aceites y disolventes. El caucho de neopreno se usa para recubrimientos de alambres, cables, mangueras, etc. Y el caucho de silicona tiene una franja, un rango de temperatura bastante grande, entre menos 100 a más 250 grados centígrados. Es un rango muy grande de temperatura, ¿sí? Por eso estos cauchos se los utiliza como selladores, junta, aislamiento eléctrico, cables de encendidos, para bujías, etc. El más utilizado de estos cauchos es el estireno butadieno. Este caucho, este polímero, es un copolímero. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que eran los copolímeros, que estaban compuestos por 2 o más monómeros? Bueno, este está compuesto por el butadieno y el estireno, 2 monómeros. Después de esa polimerización, queda este caucho, este polímero, queda con un 20 a un 23% de estireno. Bueno, las ventajas que tiene este tipo de caucho es que tiene más elasticidad que el caucho natural. La presencia del estireno en este caucho produce un caucho más tenaz y resistente. Reduce la tendencia del polímero a cristalizar cuando se lo somete a altos esfuerzos, y tiene un bajo costo, mucho menor, por supuesto, que el caucho natural. Este tipo de caucho se lo utiliza para cuerdas de los neumáticos, que tienen, por supuesto, mejor resistencia al uso, que genera más calor. La desventaja que tiene este tipo de caucho es que absorben disolventes orgánicos, como la gasolina y el aceite, y esto hace que se hinchen, ¿sí? Esa es una de las desventajas que tiene. Bueno, hemos visto muy rápidamente, entonces, tratando de resumir lo que es polímeros, le vamos a mandar un cuestionario de polímeros, como también un cuestionario de hormigones, para que ustedes puedan contestar y puedan estudiar, y les sirva como guía de estudio para este tema, para este capítulo, ¿sí? Así que bueno, no sé si les queda alguna consulta, alguna pregunta. Profe, nosotros queremos preguntar del TP igual después. Bueno, si no queda entonces ninguna pregunta sobre este tema, empezaremos a responder preguntas sobre el trabajo final. Acuérdense que ya la próxima clase empiezan a exponer ustedes, ¿sí? Yo ya les mandé las fechas y los grupos, así que ya empezarían a exponer ustedes. No me acuerdo si empezaban la clase. Disculpe.
Sí. ¿Los cuestionarios que va a enviar tienen ejercicios prácticos o son teóricos? No únicamente para el teórico, porque en realidad es para que ustedes puedan resumir el teórico mediante esos cuestionarios. O sea, ustedes no me lo tienen que mandar, lo tienen que resolver ustedes si lo quieren resolver, eso es como ustedes quieren estudiar. Nosotros pensamos que es mucho más fácil por ahí con un cuestionario donde se les hagan preguntas y ustedes respondan, entonces sea más fácil para resumir el parcial, ¿sí? Para las preguntas del parcial, ¿sí? Sí, profe. Y de este tema, yo, por ejemplo, no tengo el libro de Educo. ¿Ahí dónde puedo encontrar más ejercicios para estudiar más que nada? De este tema, bueno, primero que tenías ahí la muestra A y B, espérate. Vos ahí, acá nosotros hicimos la muestra A, podés trabajar con la muestra B, ¿sí? Porque viste que decíamos que teníamos dos muestras. Bueno, nosotros trabajamos con la A, bueno, ahí tenés un ejercicio más para trabajar con la muestra B, ¿sí? Ok, profe. Gracias. Y si no, de los libros que puedas encontrar en forma virtual, fijarte si hay algunos ejercicios sobre este tema. Gracias, profe. Profe, Bien. ¿y después podría sacarle foto al ejercicio así lo mando por el grupo? Sí, no, perdón, no le saqué o no le saqué foto, no me acuerdo. Me parece que no. Bueno, no, sí, le había sacado, no, me parece que sí. Ahora me fijo, foto, sí. A ver, déjame ver. Sí, ahora te la paso. Bueno, y otra pregunta, profe. La clase que viene, que empiezan las exposiciones, ¿solo tienen que estar los grupos que exponen o todos? Bueno, la idea es que estén todos los grupos que exponen, porque hay muchas veces suele suceder que hay grupos que no se presentan, no avisan que no se presentan, nada, entonces, si exponían a las 3 de la tarde un grupo que no se presenta, a las 3:15 tenía que exponer el otro, bueno, tiene que estar presente para que reemplace el primer grupo, o sea que los grupos que exponen tienen que estar todos, ¿sí? Los que exponen en otro día tienen que... ¿Estamos? Sí. Profe, y acá yo tengo una duda sobre un ejercicio de fatiga. El viernes antes del parcial va a haber clase de consulta. Bien, si era un ejercicio que no lo resolvimos en clase y que no me daba, así que bueno, después lo vemos. Dale, bueno, sí, el viernes entonces, ya les vamos a mandar el horario, pero supongo que será 4:30 más o menos de la tarde, porque a las 6 ustedes creo que vuelven a